Sean bienvenidos nuevamente a Noche de Películas, el podcast donde el cine es una excusa para platicar, pensar y sí, a veces hasta debatir. Hoy te traigo una nueva función, así que ponte cómodo, ve por tus palomitas que la película está por empezar. Ahí está. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar. A ver, ¿sí tuvo oportunidad de ver la película? Sí, sí la vi. La tuve que ver más de una ocasión, Ajá, pero sí, ya la vi completa. ya la vio completa. Ya. ¿Y qué le pareció? Bueno, es una película que me costó un poco de trabajo entender porque pues no es una historia continua, ¿no? Es decir, tiene algunos momentos que va al pasado, sobre todo al pasado, y comienza con recuerdos. Va teniendo pensamientos y a partir de eso es como se gesta la película. Entonces, pues sí, me costó un poquito de trabajo entenderlo, pero al final lo logré entender y a partir de eso, mi opinión, sinceramente, cambió. Tenía, pues creo que la idea de que iba a reflejar más temas de valores, lo hizo, sin embargo, desde mi perspectiva, me pareció que el personaje de Will Smith, la verdad es que sí estaba ayudando, sí estaba buscando a esas 7 almas por el accidente que tuvo y por esas 7 personas y su novia que habían muerto. Sin embargo, me pareció un gran actor porque toda la vida lo vi triste. Ajá. O sea, toda la película yo lo observé triste, hacía las cosas, pero a partir de la culpa que él tenía. Me parece que no era tanto de el querer ayudar genuinamente a las personas. Es decir, sí había actos de bondad de su parte, como el haber donado un pedazo de su pulmón a su hermano, como el haber donado médula, como al final también haber donado su corazón, etc. Pero por eso te digo que me parece que es muy buen actor porque siempre lo vi triste. Cuando hacía todas esas acciones, lo veía yo muy triste y con un sentimiento de culpa. Que eso es lo que no me gustó de la película. O sea, me parece que sí ensalza valores, el compromiso, el querer ayudar a las personas, el poder hacer algo por alguien. Pero me parece que también él se quedó en el olvido. Y del 1 al 10, así, nada más, sin ahorita saltar, creo que se adelantó un poquito, pero sin saltar a los temas ya o las conversaciones ya como tal de la película, ¿qué le pareció? Así, nada más, dígame un número, o 0.5 o lo que usted quiera, del 1 al 10. Del 1 al 10 me parece una película de 8 y una película que sí tienes que ver. Sí, no, y perdón, nos saltamos luego a hablar, pero en esta ocasión va a ser como un capítulo diferente al que hemos estado tratando de hacer en este podcast, porque pues normalmente hemos buscado hacerlo de películas que han salido recientemente del cine, que gente puede ir a verlas como tal al cine en el momento. Pero el otro día tuve la oportunidad de ver esta película que tenían mis papás muchísimos años recomendándome, diciéndome, platicándome, que se llama Siete Almas. Un aviso de spoiler, creo que ya hubo varios spoilers en el camino, pero como es una película del 2008, entonces no lo vamos a tomar tal cual como si fuera una película que nadie ha podido o tenido la oportunidad de ver, ¿no? En este caso, pues ya es una película no tan reciente, es algo vieja, es del 2008, de Will Smith. Pero sí, la verdad es que a mí me pareció una película que si no bien no le daría un 10, yo sí le doy un 8.5, un 9,
por lo fuerte que es el tema, y a final de cuentas, independientemente de la moralidad o no de las acciones, te pega, te pesa y te deja una lección, sobre todo con la acción de esos 7 segundos y ese mensaje que te deja al principio de la película, precisamente cuando empieza a hablar, que de hecho da el mensaje de Dios hizo el mundo en 7 días y yo terminé el mío en 7 segundos. Entonces, la verdad es que eso sí es algo que te deja, te empieza en la película y empieza a desarrollarse, aunque tú no sepas todavía. Porque la verdad es que es una película que también, como le comentaba hace ratito, te deja pensando qué va a pasar. No te tira la trama luego. Hacen mucho, como usted dijo, ¿no? Bueno, vamos al pasado, ahora vamos al futuro. Las escenas principales, así va pasando. El personaje como tal, o el personaje principal, que es el de Will Smith, se llama Tim Thomas, o algo así se llama. Pero tú lo empiezas conociendo con otro nombre, con el nombre de su hermano. Sí. Pero todavía tampoco sabes cómo se llama ¿por qué? su hermano. Entonces, esta película se va desarrollando poco a poco, al mismo tiempo que tú tienes el morbo del misterio, de qué estar hablando, qué fue lo que pasó, qué pasó en esos 7 segundos, por qué las almas, empieza gritando unos nombres que tú no ubicas, empieza, yo me acuerdo porque ahí fue donde empecé, digo, aparte de todo el principio, cuando le empieza a gritar a la primera persona con la que tiene contacto. Ajá, en vía telefónica, ¿no? El vendedor de carnes. El vendedor de carnes, que es precisamente ciego. Así es. Y que le grita. Y yo dije, ¿por qué le está gritando? Porque, y es algo que la película se guarda tan bien que aunque tú te lo imagines, tú puedes hacer tus teorías cuando la estás viendo y todo. Hasta el final es cuando te enteras, por esto estaba gritando, por esto estaba... Porque yo la verdad siento que no es una película que vaya tanto al pasado. Al principio sí lo piensas. Tú la estás viendo y dices, es que van a ir de pasado, presente, brincando. Pasado, presente. Pero en realidad no van mucho al pasado. El pasado solo son esos 7 segundos. Lo demás yo lo percibí más como él yendo por el viaje y alucinaciones que él tenía. De precisamente, como usted comentó, se quedó en lo que tenía antes. Que bueno, ahorita hablamos un poquito de eso. Se quedó en lo que tenía antes y él seguía viendo a las personas, tenía esa culpa, eso. Ahorita ya, de plano, ya di el tema de los spoilers, entonces ya podemos ir completamente a platicar y decir de qué es la película. Esta es una persona precisamente que tuvo un accidente de auto por estar revisando su celular. Pierde a su esposa y mata a otras 6 personas que iban en uno de los carros, en la camioneta con la que chocó al final de cuentas. Entonces los mata, él es el único sobreviviente al parecer, y de ahí empieza como un plan. La película se desarrolla precisamente alrededor de ese plan, pero sin que el espectador sepa tal cual qué va a ser. Entonces te lo van contando por partes, te van metiendo lo de la medusa, ¿no? Que mi papá me llevó en su momento al acuario de Monterrey, muy bonito, por cierto. Se me antojó ir. Y debemos ir. Sí, debemos ir próximamente. Que yo primero me confundí, pensé que estaba aquí en México, pero ya después dije, no, eso está en California. Se me fue el show. Pero sí, te van planteando cositas. Incluso, no sé si apreció la parte del amigo. Cuando va a platicar con sus amigos o sus amistades que tenía con su pareja, él era la única persona que realmente sabía en qué iba a terminar. Sí, y que también ese era un cargo bastante, ¿no? O una responsabilidad muy grande cuando estás enterada o enterado de cosas que sabes que va a suceder y que tienes que respetar la voluntad de alguien. Y es complicado también respetar la voluntad de alguien porque todavía no pasa. Es diferente cuando uno carga de esa manera con
o quiero pensar, ¿no? Porque no me ha tocado, pero respetar la voluntad de alguien que ya falleció, alguien tan cercano, y esta persona todavía no había fallecido. Y ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía, porque él era parte intrínseca del plan. De ese plan. Por eso, y también, o sea, yo no lo había visto de esa manera, pero usted sí lo recalca. Aunque hay un punto donde sí como que regresa a la vida el personaje principal, gracias a la muchacha. Sí, le dio una esperanza. Y a mí también me parece que esa chica que tenía un problema, una afección muy grave del corazón, también él vio en ella una mujer en la que podía haber sido cualquier persona, ¿no? Un hombre o una mujer, que a pesar de todas las situaciones en contra, ella tenía muchas ilusiones, ¿no? Quería ir a pasear, quería subirse al avión para volar sin tener que depender de nadie. Y eso me parece que es muy valioso porque te demuestra cómo, aun cuando pareciera que todo está en contra, hay algo que te sostiene. Y eso a él lo sostuvo. A él le dio esta posibilidad incluso de darse el permiso de amar. Porque cuando muere su novia, pues él bloqueó absolutamente todo eso, ¿no? Incluso hubo una escena en la que él la rechaza totalmente a ella, como diciendo, no me voy a permitir sentir nada porque no debo, ¿no? Por un tema de culpabilidad. Y creo que ella le abrió esa puerta y le dio la posibilidad de sentir, pero pues él ya tenía un camino trazado, ya había tomado decisiones. Sí, y creo que, digo, si lo analizas y te vas así a cosas específicas o buscarle, a lo mejor ni siquiera lo pensó así ni el director, o es una historia tan, no quiero decir simple porque tiene su gracia, pero no se va más allá, no tiene que inventar 20,000 cosas, 20,000 tramas para que tú entiendas la simplicidad al final de la película, ¿no? Hay que verla completa para entenderla, Sí. pero es una historia simple, es una historia derecha. Y a mí lo que me impresionó es que ahorita que habla de la muchacha, que precisamente, nada más para explicar un poquito, después de que comete pues sí, este error, el personaje principal empieza a hacerse pasar por, bueno, crea él un plan donde se hace pasar por un agente del IRS, que es como, que sería aquí Como el del SAT. ándale, como el SAT, como el SAT precisamente, o sea, de impuestos. Sí. Y empieza a tratar de contactar a la gente, que a 7 personas que él buscó, que él procuró, para intentar hacer algo bueno por ellos. Dejar este mundo dejándole algo bueno a ellos. Él obviamente lo piensa en sentido de dar sus ojos, o bueno, en general, sus órganos a estas 7 personas que él piensa que se merecen vivir o que se merecen una mejor vida que la que tienen, a cambio de la suya, que él ya no quiere estar aquí sin su esposa. Uh-huh. Entonces, digo, está fuerte, y justo a lo que iba con lo de la muchacha y por lo que estaba explicando eso, es que a esta muchacha, como usted dijo, ¿no? Ella, a pesar de que sabe que eventualmente va a morir, porque sabe, igual que el personaje principal, porque ella tiene un problema en el corazón, y va llegando su hija, porque ella tiene un problema en el corazón y precisamente pues él está por darle su corazón. Entonces empiezan a tener como que una mini relación, porque no completamente. Esta persona todavía ama a la persona que perdió. Sí. Y también se está dando ese último chance de vivir con esta persona que le dio también ese impulso. Pero yo como lo veo es, no sé si ha visto la película de Benjamin Button.
Creo que hace algún que nace tiempo. joven Ajá. y no, más bien nace Nace viejo viejo. y se va haciendo joven. En este caso yo siento que ellos se encontraron a la mitad igual, porque hay un momento en la película donde Benjamin Button se encuentra con su prometida o lo que sea, porque no he visto bien la película, pero se encuentran en la misma edad, en el punto perfecto. Ujú. Siento que aquí los personajes principales, o bueno, el personaje principal y esta muchacha, Posada o algo así se llamaba, se encuentran en el punto donde ella está a punto de morir y él también está a punto de morir, pero van al revés. Sí. O sea, es como ese paralelismo donde se encuentran en sus últimos días, nada más que uno tiene ese impulso por querer seguir viviendo y el otro tiene ese impulso por seguir con su plan y eventualmente morir. Sí, así es. Entonces, sí está fuerte, no sé si el director lo entendió así o lo manipuló para que fuera así la historia, pero la verdad es un aspecto muy, muy, muy fuerte, porque sí hay otros personajes, como el ciego, que obviamente le reflejan la bondad de las personas y también ese afán por seguir viviendo, por seguir experimentando, por seguir conociendo. Pero al final de cuentas, yo considero estos dos los principales porque pues al final de cuentas son el impulso, son el reflejo de las dos realidades, ¿no? Entonces, pues a mí sí me pegó, no tanto porque yo me identificara y dijera, no, pues es que pasa o lo que sea, pero sí te hace maquinar tu cabeza y sí te hace, no solo te mantiene atento a la película de que dices, ¿cuál es el plan y ¿Y todo ahora eso? qué sigue? Ajá, exacto, sino wow, ok, me dejó pensando en varias cosas, no es simplemente que aprendí, ¿no? Sino es también apreciar lo que tienes ahora. Sí, así es. Creo que es una película, como decíamos al inicio, tienes que verla. Tienes que verla porque probablemente, como dices, el director, no sé si lo alcanzó a magnificar. Es decir, es una película que desde mi opinión te puede generar muchos sentimientos. Como te decía al inicio, creo que lo que se intenta rescatar pues es este compromiso, esta donación, este tiempo que les regalas a los demás, el hacer cosas por los demás y querer vivir para los demás. Y eso es muy bueno. Pero también me parece que nuestro personaje principal, insisto, se abandonó mucho, cargó con esta culpa definitivamente por estos 7 segundos y que eso es algo que me parece muy interesante de rescatar. Todo lo que uno hace en 7 segundos o menos puede cambiar tu vida. Desde lo que podemos decir hasta lo que podemos pensar, hasta lo que podemos actuar. Entonces, el vivir día a día, pues te tiene que dar esa posibilidad o esa conciencia de lo que dices ahorita va a impactar posteriormente. Lo que hagas ahorita va a impactar y a veces no solo impacta en ti, impacta en toda la gente que conoces y en la que no conoces, como nuestro personaje. Entonces, esta culpa me parece que él no la pudo manejar o se quiso pues evadir completamente de la realidad. ¿Fue muy grave lo que sucedió? Sí, definitivamente. Fue un error que le costó la vida a muchas personas. Pero creo que también él tenía muchas habilidades que nunca se reconoció. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cuando él decide arreglar la máquina de la... ¿cómo se De la llama? señorita Posada, sí, ¿no? Ajá, O sí, ya la ves muchacha que tiene lo del sí, corazón. porque ella hacía invitaciones, era una imprenta, pero la que ella tenía ya no funcionaba como tal. Y eso hacía que también ella ya no tuviera tanto trabajo porque, si recuerdas, en algún momento de la película alguien le habla y le dice, oye, me dijeron que tú eres muy buena, que eres muy buena para imprimir, necesito unas invitaciones. Y ella no tenía forma de hacerlo
y la manda con otra persona que le dijo que era buena, pero no tanto como ella. Y en una de esas escenas, él le dice que a él le hubiera gustado ser ingeniero. Y aun cuando era un ingeniero de aeronáutica, estas habilidades de reparar estas máquinas, pues lo tenía tan así que logró echar a andar esa máquina para que ella pudiera tener pues forma de trabajar y además pudiera ilusionarse con esa máquina que creo que tenía un recuerdo muy especial para ella. Entonces, esa era una de sus habilidades que él no se reconocía como tal. Creo que también el hecho de hablar, de convencer a la gente, de estar cerca, de poder, como decíamos, a lo mejor sí donarse incluso físicamente, me parece que eso no se lo reconocía a él. Entonces, creo que también a veces vamos por el mundo sin reconocernos esas habilidades, sin saber que podemos ayudar mucho desde nuestra propia vida. Es decir, no necesariamente tienes que entregar una parte de tu pulmón o un riñón para poderte donar y para poder ayudar a las personas. Él así lo decidió, sí, pero insisto, creo yo, desde un plano de culpabilidad. Porque si recuerdas, igual cuando hizo la donación de parte de su médula, no le colocaron anestesia. No. Fue directo y entonces le ves la cara de sufrimiento que él tenía cuando estaban haciendo la extracción de médula y el doctor le reconocía su fortaleza, pero a mí me parece que también lo hacía desde, ok, tengo que sufrir para seguir limpiando un poco la culpa que puedo tener. Entonces, por eso te digo que es una película que tienes que ver. Cada uno me parece que va a tener una opinión distinta. ¿Qué me parece a mí que podemos rescatar? Insisto, el querer ayudar a los demás, el hacer cosas buenas por los demás, el saber que trasciendes en este mundo y él lo hizo de esa manera. Esa fue su forma de trascender, de poder donarse, de poder regalar su casa porque sabía cuál era su destino. Y eso es genial porque te habla de un hombre que creo que tenía mucho valor, pero creo que no lo supo encauzar y el dolor fue muy grande para él. Es que a pesar de la culpa precisamente, siento que, como usted dice, aparte de la apreciación, llegó en esos últimos días o en esas últimas semanas a su mejor momento como ser humano. Porque incluso el único momento donde los veías solo era sufrimiento. Pero cuando lo veías con otras personas era una sonrisa. Sin importar si le decían de cosas, sin importar si hubo una mamá mexicana que intentó ayudar, bueno, latina vamos a ponerle, que intentó apoyar, precisamente porque sabía que su esposo la golpeaba y les ofreció su casa. A final de cuentas, él en toda la película ya no está viviendo en su casa por lo mismo. Lo único que hace o las únicas escenas que vemos de él en la casa son cuando estaba con su esposa y cuando limpia la casa para prepararla para otra persona. Entonces, esta señora tiene 2 hijos, una niña y un niño, y les regala la casa precisamente para que ellos huyan de donde están y puedan vivir una vida bien, ¿no? En este caso, pues sí, lejos del esposo golpeador o del novio golpeador. Entonces, yo siento que incluso la señora le dice que no quiere nada de él, lo manda rechaza. muy lejos. También yo sentí esa frustración, no solo de pobrecita, sino también de la necedad, de no creértela y decir, no, es que a mí no me pueden ayudar, yo estoy en esta situación y me va a seguir golpeando y voy a seguir con mis niños negando. aquí. No puedo aceptar ayuda y sí. que me sigan golpeando. Entonces eso también fue algo muy fuerte. Pero volviendo al personaje principal, ve su mejor versión.
ves su mejor versión en esos últimos días, lo ves sonriendo, lo ves tratando a las personas como se merecen. Estamos hablando de una persona que no era alguien que vivía al día a día, no era alguien que sufría. Tenía un buen carro, tenía una casa al lado de la playa, tenía una buena vida. Entonces, sí perdió todo, pero no se perdió a sí mismo como él creyó que se perdió a sí mismo. Entonces, pues sí, ves esos detalles y precisamente, ¿no? También volvemos al mismo paralelismo. La muchacha también encuentra su mejor versión a pesar de que ella sabe que va a morir o que piensa que va a morir. Decide cocinarle. Uh-huh. Y eso fue... Exacto. O sea, todo. O sea, la ves más pura cuando se supone que ya va a llegar el momento donde ella cualquier momento le da algo en el corazón y muere. Y la ves desde el principio derrotadísima. Igual al personaje principal, que nosotros lo conocemos como Ben Thomas o algo así. Ajá. Pero en realidad es Tim, porque estaba utilizando la identidad de su hermano para hacer todas esas cosas de acercarse a la gente y poder proponerles y decirles. Entonces, pues sí, es un tema muy fuerte, es ver también esa cercanía con la realidad, porque de alguna manera no siempre es seguro, no sabes en qué momento puede pasar, pero estas dos personas pues de alguna manera sabían, y creo que no hay y algo que tenemos que aprender o que al menos deja esta película es que no tendría por qué esperar uno, precisamente como usted dice, a los últimos días de vida para encontrar la mejor versión de uno mismo. Sí, desde luego. Definitivamente sí es una película que te mueve muy, muy en el fondo, muy en el corazón, porque además ves todos los sentimientos, ves la frustración, ves la empatía, el enojo, el amor, ¿no? O sea, lo puedes ver todo en esa película. Y lo rico también de esta película, me parece, es que tú tienes tu versión, sacas tus conclusiones y puede haber N cantidad de conclusiones y de posibilidades de ver esa película, ¿no? Cada uno tomará lo que mejor le parezca, lo que le haya agradado. Pero sí, definitivamente me parece que el personaje atravesó por, incluso físicamente, o sea, emocionalmente se le nota a él cada uno de esos sentimientos que estuvo viviendo. Desde el amor, insisto, la culpa cuando ve a su novia en la carretera, pues ya sin vida. Todos esos sentimientos los plasman ahí y además es algo que vemos todos los días en nuestra vida o sentimos todos los días, ¿no? Nos sentimos frustrados, cansados, con mucho ánimo, con empatía, con ganas de no querer ver absolutamente a nadie. Y yo creo que como bien lo dices, lo rescatable es no esperemos a que 7 segundos nos puedan cambiar la vida, porque además no hay vuelta de hoja. Una vez que trasciendes, no hay manera de regresar. Aunque bueno, todos somos energía y seguimos en este plano, pero físicamente ya no vas a ver a las personas. Entonces, pues no esperemos esos 7 segundos, tomemos estas enseñanzas y reitero, sí es importante, es interesante ver esta película, aunque ya es muy viejita. Ya es viejita. Sí. Ya no está tan, pues probablemente tan presente, pero yo creo que en la juventud o en nuestros, pues la audiencia que vas a tener más joven, sería interesante que se dieran la oportunidad de verla. Sí, la verdad sí, dense la oportunidad si tienen. Está en Max, supongo que está también en otras plataformas. Es una película que a mí se me hizo muy bonita, la vi por casualidad, porque pues no tenía nada que ver. Me acordé que mis papás me la habían recordado hace varios años. Ellos creo que sí tuvieron la oportunidad de irla a ver al cine. Y sí, eso es una película muy bonita. Digo,
como mensajes simples es simplemente no tomes y manejes, no textes y manejes. 7 segundos puede acabar con, con muchas cosas. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, si se pueden dar la oportunidad, precisamente, si es una película que Sí, tienes que ver, es también interesante, tiene sus ratitos bonitos, de sonrisa, no es una película tan triste, cruda. El mensaje en general y la trama en general sí lo es, como lo estamos platicando aquí, pero sí es una película que se disfruta, sí es una película que puedes ver, incluso igual y no con los más chiquitos, pero sí con los jóvenes, con los chavos de sus familias. Es una película que también tendrían que ver porque sí hay cosas que hay que aprender, pero yo en general sí le doy un 8.5, si no un 9, a pesar de que no me fascina ya tanto el actor de el actor Will Smith, pero la verdad hizo un buen papel en sí. esta película, hizo muy buen papel y pues sí, eso es todo. Am, se me olvidó lo que iba a decir, pero sí, de inicio eso es con lo que nos quedamos, es lo que pensamos y pues a mí sí me gustó mucho la película. Sí, y además es interesante de repente regalarte esos momentos de pensar, de quizá detener un poco el vaivén tan rápido que llevamos en estos momentos. Y es necesario pues regresar al origen, regresar a tus sentimientos, a cómo los expresas, a esta necesidad de expresarlos, ¿no? De que si te quedas con ellos, pues te van generando pues circunstancias muy difíciles que se van haciendo cual bolas de nieve y después ya no los puedes detener. Y como bien dices, pareciera que es comercial ya muy antiguo, pero pues sí, el estar texteando, el estar leyendo mensajes, a veces hasta por un segundo que te agachas porque se te cayó el celular, la vida te puede cambiar y le puede cambiar a muchísima gente. Entonces, es lindo regalarte 2 horas de estos pensamientos. Sí, no, como bien dices, no es una película en donde vas a tener que tener al lado los Kleenex para estarte limpiando las lágrimas toda la película, pero me parece que sí te tienes que sentar también a verla. No es una película que andemos como grillos saltando y tratando de escucharla solamente. Es una película que sí te tienes que sentar a verla, observarla, porque me parece que también el lenguaje corporal que vemos en esa película es muy interesante y es justo como se va armando la trama. Y fíjese que eso que menciona ahorita yo digo, no lo había tomado tan en cuenta, pero sí, toda la película hay puntos incluso él donde él quiere transmitir lo que está pasando, donde quiere platicar con alguien lo que está pensando, incluso con la misma persona a la que le va a regalar su corazón, como que tiene ese aquí, siente que tiene que decirle, oye, yo te voy a regalar el corazón, yo estoy a punto de morir, Ujú, o pienso que me voy a suicidar de alguna manera. ujú. Entonces, sí, toda esa culpa que usted también recalca, la cargó él completamente. Bueno, su amigo y lo que sea, pero indirectamente, pues él fue solito. Entonces, bueno, creo que ya estamos por cerrar. Nada más vamos a terminar con una última sección que me gustaría más o menos inaugurar, por así decirlo, y es digo, esta no es una película tan bonita. La verdad es que me gustan a mí las películas de comedia y me gustan este tipo de películas porque te dejan mensajes, por muy simples que sean. Ujú. Por eso a mí me gusta mucho ver las películas. También como recomendación les dejo que vean la de Aprendices fuera de línea. Esa película la veo 3, 4, 5 veces y siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, para que la vean, aparte de que está muy divertida, está muy padre. Se la recomiendo. Y bueno, ahora sí, inaugurando esta sección, quería preguntarle antes de terminar y cerrar, ¿cuál fue su escena que más le gustó, que más le impactó o que más dijo usted, wow? Hay una escena que es
al inicio de la película y que es lo que te va introduciendo como a la historia, que es cuando él sale del mar, cuando llega a esa casa hermosa, además, dicho sea de paso, en esa casa que era de él, y que vas comenzando a imaginar de qué va a ir la película y te das cuenta de que pareciera que lo tenía absolutamente todo antes de que comenzara la historia, que lo tenía, o sea, muy contento, sales del mar, estás en el mar, tienes una casa en la playa, entonces parece que lo tienes todo en la vida y ya después te das cuenta pues que hay cosas que faltan, pero creo que esa es, además que a mí me gusta el mar, entonces creo que esa es una de las escenas que más me gustaron y el impacto que puede tener o que tuvo cuando decidió meterse a la tina de baño. Dejó una nota en la que dice: no toquen a la medusa, llévenme al hospital, en el que va bajando su temperatura y decide pues ya dejar caer a la medusa en la tina de baño, que se toma la medusa, se envuelve en su brazo y que muere, ¿no? Entonces ese dolor, la verdad es que el pensar o quisiera imaginarme qué pensó en esos momentos sería muy interesante, pero yo creo que el director lo deja a juicio de cada quien. Entonces creo que esa escena donde él sale del mar y donde aparentemente tiene todo y donde termina en una tina de baño con una medusa, donde ya no tiene absolutamente nada. No, y en un motel, sin nada, Solo. prácticamente ya todo dejado por escrito, ¿no? Pues sí, digo, de mi parte, lo que platiqué al principio, de cuando da el mensaje, que de hecho pensé que no lo iba a poder decir, no lo iba a poder terminar de decir, pero precisamente que Dios hizo el mundo en 7 días y en 7 segundos lo puedes perder, ¿no? O él lo perdió en este caso. Ese pedacito simplemente me dejó muy marcado, aparte de cuando le está hablando a la persona del hospital para decirle qué tan probable es que esta persona sí reciba un corazón de otra gente o de Claro. otra persona, que no sea yo. Muy bajo. Era su último intento de me puedo aferrar a esta vida si sé que ya va a vivir. Pero si vuelvo a perder a otra persona, va a ser para nada. Y cuando le dijo la doctora, no, es que No hay. con esa sangre, con ese 3%, se decidió y en ese mismo momento fue cuando empezó a hacer o a llevar a cabo su plan, que la medusa, meterse a la tina, dejar todo por escrito, llamarle a esta persona, a su amigo. Y yo no me imagino lo difícil que debe ser para el amigo escuchar ese, ahora lo voy a hacer. En este momento lo voy a hacer. Y no es tan simple como que, no, ¿cómo crees? No lo hagas. No, no, no. O sea, ya era un plan, era algo tan establecido en su mente que incluso él fue parte, que dejó cosas listas con mucha anticipación. Que si dices toda esa secuencia, desde el simple momento en el que le pregunta y insistentemente a la doctora, ¿va a poder sobrevivir? ¿Le van a poder dar un corazón? Ahí es cuando yo dije, esta película está muy buena. Entonces yo por eso también tenía muchas ganas de platicarla, por eso se la recomendé a sus hijas también. Y a mí se me hizo muy, muy, muy poderosa. Independientemente si te guste, no te guste, cómo está escrita, lo que sea, las actuaciones, las personas, los actores, el mensaje es lo importante y a veces, por eso a mí no me gustan tanto ver las de terror, pero me gustan más las de comedia y este tipo porque siento que te deja algo en que pensar, algo que puedes integrar a tu vida, algo que puedes reflexionar. Y eso creo que es importante y siempre he dicho que yo nunca tengo una opinión completamente formada en el sentido de que siempre hay otras perspectivas que te pueden abrir o mejorar esa misma opinión, visión, pensamiento, creencia que puedes llegar a tener.
Entonces, bueno, creo que me explayé, pero esa es la nueva sección para que la vean. En las otras les prometo que va a ser un poquito más relajado. Van a ser otro tipo de películas, sobre todo las nuevas. Esperemos que el próximo capítulo sea de F1, sino de Valerina. Pero bueno, aquí estaremos. Agradecer también a nuestra invitada por estar aquí, por platicar, por tomarse también el tiempo de ver las películas, porque pedirles que se tomen el tiempo para ver las películas también es algo, pues es tomar tiempo de su vida, de sus días, ¿no? Entonces, pues le agradezco y pues espero que se haya divertido. Sí, la verdad es que es muy interesante y pues igual a tu audiencia, ¿no? Que te puedan recomendar qué vemos, qué películas hay que ver y estaría genial discutirlas. Insistimos, cada quien tiene perspectivas y todas son válidas e interesantes. Sí, dejen alguna película en los comentarios si quieren. Y usted también si quiere recomendarles alguna película a la audiencia, estaría increíble. Digo, yo ya les dije la de Aprendices Fuera de Línea, es una comedia, no se la tomen tan en serio, no es como este tipo de película que estamos hablando hoy, que por cierto es la de 7 almas. 7 almas. 7 almas, en inglés 7 pounds. Y que bueno, el nombre tiene algo en específico en inglés que se pierde un poquito en el español, que precisamente pounds sería como kilos, como que precisamente es el peso que llevó este cuate toda la película, ¿no? Bueno, puedes hacer varias reflexiones acerca, pero quería preguntarle si usted tenía una película que a lo mejor le gustaría recomendar a la audiencia. No tiene que ser como esta, puede ser también de otro estilo. Pues la verdad es que si es un poco como esta, como bien dices, no lo tomen tan estricto. Me parece que meterte con religión y política son cosas serias, pero dejando un poco de lejos la religión, que a mí me parece que de la religión o de cualquier religión que puedas tú escuchar, escúchala, toma tus decisiones y toma lo que mejor te convenga de ellas. Hay una película que a mí me resultó muy interesante y se llama La Cabaña, sí es en este sentido. Te digo, dejamos un poco la religión, o sea, quitemos la religión como tal, más bien veámosla como una película de enseñanzas y la verdad es que es una película que también te lleva un poco al punto de quiebre de decir, ¿es bueno la venganza? ¿Lo hago o no lo hago? Está interesante. La Cabaña. La Cabaña. Ok, para que lo vean, para que vean, ya tienen 2 películas que ver este fin de semana por si no tenían alguna película o algo que ver. Entonces, pues sí, muchísimas gracias gente por estarnos escuchando. Esperemos les guste. No se olviden de dejar, ya saben, su like, seguir, recomendar, lo que puedan. Les agradecemos por escuchar. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y con eso concluimos esta función de Noche de Películas. Gracias por escuchar nuevamente, de verdad les agradezco. Si te gustó, no olvides seguir el podcast, compartirlo y dejar tu opinión en los comentarios, que eso de verdad nos ayuda muchísimo. Nos encontramos en la próxima con más cine, más historias y más razones para seguir amando la pantalla grande. Hasta la próxima.